Saludos, espero se encuentren muy bien. El sábado o el domingo hice una publicación respecto a estas dos lesiones, estas dos úlceras en lengua, y les prometí un video conversando un poquito más respecto a este tipo de lesiones, que a veces podría confundirnos bastante y la importancia de la comunicación que quiero enviar, o de la información que quiero enviar a través de este video, es de no asumir que por tener o por ser posiblemente de origen traumático, va a ser benigno. Ya eso nos puede confundir. Eh, Vamos a pasar a la próxima. Entonces, cuando pensamos en cáncer, generalmente en cáncer oral, generalmente lo que nos imaginamos o pensamos, van a ser en estas lesiones grandes, estas lesiones que son ya muy obvias, lesiones ya muy desarrolladas, que claramente nos están diciendo soy cáncer, ya soy una lesión maligna, soy una lesión de urgencia. Pero ya para estos diagnósticos, realmente estamos llegando un poco tarde, y tanto nosotros en el gremio de odontología, o en las ciencias de la salud deberíamos de enfocarnos más tanto en la prevención, que los pacientes no fumen, no abusen del alcohol, buenas prácticas sexuales para evitar contaminación con el o infección con el virus del papiloma humano, como también la prevención secundaria, que es estar vigilando lesiones que tengan potencial de malignización, como las leucoplasias, las eritroplasias, que ya tanto las conocemos, la keilitis actínica, para prevenir el desarrollo del cáncer, prevenir que los pacientes continúen llegando con ese tipo de lesiones en boca, que entre más desarrollada esté, más aumenta el riesgo de metástasis, más disminuye la sobrevida de los pacientes. Entonces hay que pensar más bien desde la prevención. Y parte de toda esta prevención, es informarle al paciente que, número uno, existe el cáncer de boca. Número dos, la razón por la cual debería de visitar al odontólogo no es simplemente por su limpieza rutinaria, también va más allá. La cavidad oral es observable, es estudiable, hay que aprovechar eso. Recuerden que las mujeres, cada año, cada 2 años van al ginecólogo. Esto ya es básico para ellas. Este, y realmente, si uno se pone a pensar, es mucho más fácil sentarse en una silla odontológica, abrir la boca, que realmente sentarse en una silla ginecológica. Mucho más fácil revisar. Entonces, ¿por qué no lo estamos aplicando? ¿Por qué no estamos enforzando a nuestros pacientes esas prácticas de prevención? ¿Ya? Bien, entonces, hacíamos la pregunta de cuál podría ser maligna, cuál podría ser benigna. Yo realmente, viéndolas sin conocer el caso, yo ya conozco el caso claramente, me es muy difícil determinar. Yo podría decir, las dos tienen chance de ser benignas, las dos tienen chance de ser malignas. ¿Cómo salimos de la duda? A través de la biopsia, realizando una biopsia, y una biopsia adecuada. Entonces, cuando amerita, debemos de referir o a alguien que sepa cómo tomar la biopsia o sepa distinguir, realmente dónde tomar la biopsia, cómo tomarla, eh, y intentar dar un diagnóstico a ese tipo de lesiones. Ambas lesiones están en lengua, que es una zona muy fácilmente traumatizable. La lesión de aquí arriba, déjenme ver si puedo dibujar, la lesión de acá arriba estaba sometida a trauma crónico, con una premolar, un premolar, si no me equivoco. Esta otra, que es pequeña, medía posiblemente 4 milímetros. Era una lesión sumamente pequeña. La paciente comentó que le habían colocado una corona en la molar, y a partir de ese momento comenzó la sintomatología, y esa sintomatología duró 6 meses, hasta que ya acudió a consulta. En este proceso de 6 meses, ella recibió varias veces, le pulieron la corona, le bajaron un poquito las cúspides, o el- la cerámica de la corona, pero la lesión permaneció. La lesión permaneció, y a la hora de la biopsia, a pesar de que había un antecedente de trauma, salió cáncer. En esta salió cáncer, esta no. Esta es una lesión reactiva, traumática crónica, se le llama granuloma ulcerativo, eh,
traumático con eosinofilia estromal. Ese es el nombre. Pero bueno, les quiero comentar otros casos. Por ejemplo, el de algunos casos, tal vez si ya ustedes me han visto exponer o en alguna charla, en alguna conferencia, algunos casos los he comentado ya. Esta otra también es una paciente femenina, no fuma, no toma, y presenta esta lesión que de cierta forma no tiene cara de leucoplasia, no tiene cara de eritroplasia, no es una lesión que me diga a mí, mira, es una lesión potencialmente maligna. No obstante, tiene muchos meses, creo que tenía más de un año de estar presente. Y si nos fijamos bien, creo que en la próxima diapositiva, ajá, si nos fijamos bien, la molar está, o el molar, en Costa Rica decimos el molar, yo sé que en otros países latinoamericanos o dicen el molar, el diente. El molar está lingualizado, la cara oclusal está viendo hacia la superficie de la lengua y muy fácilmente uno puede asumir eso es una lesión traumática, eso es una lesión por culpa de esa molar, no pasa nada, porque el trauma no se ve como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. El aspecto clásico que entendemos de lo que puede ayudar a desarrollar cáncer en boca es el tabaco, lo que está asociado al desarrollo de cáncer en boca es el tabaco, el alcohol y recientemente el virus del papiloma humano. Pero aquí claramente la asociación con el trauma oclusal de ese molar es obvio. Tanto así que el odontólogo que estaba atendiendo a la paciente en su momento rebajó las cúspides, pulió las cúspides, les quitó, por decir así, el filo, lo puntiagudo. Y la paciente dijo, el dolor se me fue, el dolor se quitó, pero la lesión permaneció. ¿Ya? Un importante consejo que deberíamos todos de tomar es que cuando llega un paciente a la consulta y presenta una lesión de posible origen traumático o es evidente el origen traumático, hay que arreglarlo. No lo podemos dejar así. No podemos asumir que es trauma y listo. No se preocupe, es que usted se está mordiendo. Necesita ortodoncia, haga esto, haga aquello. No, necesitamos hacer algo y casi que de forma inmediata para revalorar a las 2 semanas si esa lesión mejoró. Porque una cosa, en este caso, una cosa es que la sintomatología desaparezca, pero otra cosa es que la lesión no desaparezca. Eso me está indicando algo muy importante. Yo necesito evidenciar, hacer una férula nocturna, no sé, algo para ver si hay mejoría clínica. Y en el momento que con el tratamiento que yo estoy dando esa lesión no mejora, en ese momento yo tengo que replantear mi diagnóstico. Cabe la posibilidad de que esto no sea solo traumático, de que ya haya algo más. En este caso, en esta lesión, ya eso era cáncer. Era un cáncer que apenas estaba invadiendo. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, esto es una imagen histopatológica nada más. Ahí está la lesión. Se puede ver que de cierta forma hay un cráter. Pero como les comento, esta lesión no tiene el aspecto clásico de cáncer que uno se imagina. Aparte de que si observamos el epitelio de los márgenes no está lleno de displasia o de una displasia que uno diga, puchica, esto está a punto de estallar en cáncer. Hay cambios citológicos, morfocelulares, arquitectónicos, que sugieren displasia, pero vean la pequeña área, que es 2 milímetros tal vez, la pequeña área donde se está originando el cáncer. ¿Ya? Es un área muy pequeña y con ausencia de un gran grado de displasia. Entonces, no todo cáncer se origina de una displasia severa, que todos imaginamos o como habíamos estudiado antes, que la displasia iba de leve, moderada, severa, cáncer, ¿ya? A veces hay displasia leve, y de ahí ya se está generando la invasión. Es algo muy peculiar, pero bueno, les comento este otro caso. Este caso fue el caso que a mí me cambió toda la perspectiva porque son casos que no están en los libros que uno aprendió. Es una fotografía que una colega me envía. Ya ustedes pueden pensar, eso no es una leucoplasia, no es una lesión potencialmente maligna y no tiene cara de cáncer. ¿De qué tiene cara? De una hiperplasia fibrosa, de un fibroma irritativo, llámenle como quieran, una lesión traumática de origen traumático. ¿Cuántos años tiene en boca? 6 años, 4 años, algo así. Eran muchos años lo que el paciente tenía. Ha cambiado a lo largo del tiempo. El paciente de hecho consulta porque siente que está molestando un poco ahorita recientemente
y ha crecido un poquito. El paciente confirma de que él cuando está estresado se muerde la lesión, como un chicle, ¿ya? Goma o goma de mascar, se muerde mucho la lesión cuando está estresado. Justamente cuando él consultó a la colega estábamos iniciando pandemia. Entonces uno piensa, claro, el paciente está estresado, se está mordiendo, traumatizando más la pelotita, el nódulo. eh, por eso está reaccionando, está molestando un poco más y está creciendo, está reaccionando la hiperplasia fibrosa. La colega me pregunta, ¿lo deberíamos de someter a biopsia? Yo en mis adentros, les soy honesto, lo que yo pensé fue, qué pereza, otra hiperplasia fibrosa. Una de las lesiones más frecuentes que recibimos en consulta es la hiperplasia fibrosa, el fibroma irritativo. Yo le dije, qué pereza, pero yo, lo que le comenté es por protocolo, sugerirle al paciente que esa lesión, todo tejido anormal, debe ser sometido a estudio histopatológico. ¿Ya? Si un paciente, y esto consejo para todos, si un paciente se niega a someter un tejido alterado que vamos a extirpar de la boca de un paciente y él dice no lo quiero someter a biopsia, que firme en el expediente que él se está negando a ese procedimiento o a ese estudio. Eso es muy importante. Pero bueno, la colega le comenta al paciente que bueno, hay que quitarlo, pero que si quiere someterlo a biopsia o no. El paciente, por dicha, dice que sí. Él accede a quitarse la hiperplasia, la lesión. Entonces, bueno, ahí eso es un ejemplo, eso es otra hiperplasia fibrosa. Son lesiones que son fáciles de observar, fáciles de diagnosticar clínicamente. No obstante, el estudio histopatológico es mandatorio y ya viene por qué. Esta es una histología clásica de una hiperplasia fibrosa. El grueso, el gran contenido de la lesión son fibras colágenas densas e irregulares. Y aquí está el epitelio. Este caso lo he expuesto también, por si ya lo han visto, ahí me disculpo, pero es un caso muy importante, muy relevante, que tal vez yo nunca vuelva a ver un caso así, pero fue un caso que me enseñó mucho. Si vemos el epitelio está lleno de displasia. Todo lo que ustedes pueden ver son células de núcleos de distintos tamaños, alteraciones morfocelulares, mitosis atípicas, alteraciones arquitectónicas y de hecho sugestivas de una infección por el virus del papiloma humano o una displasia asociada al virus del papiloma humano. Se realizó prueba por PCR y se confirmó que era displasia asociada al virus del papiloma humano. Fue un caso que a mí me hizo reflexionar mucho y me hizo ser incluso más duro a la hora que, porque a mí me preguntan mucho y creen que uno con una fotografía por WhatsApp les puede decir qué es. Eso no es ético, eso me enoja un poco. Me enoja un poco que los colegas quieran tomar ventaja de las redes sociales o del WhatsApp. A mí no me importa que me envíen fotos. De hecho, yo pido que me envíen fotos para intentar definir si es una urgencia o es algo que puede esperar. Porque a veces si es una urgencia, yo no quiero que a veces, sí, hasta las 2 semanas puedo recibirlo. Si es una urgencia, necesito ver cómo lo podemos acomodar. Entonces no hay problema que envíen fotos. El problema está en pensar o esperar de que yo, doc, ¿qué puede ser esto? Y no sé, algunas cosas son muy fáciles de ver, un papiloma, parece un papiloma, hay que hacer biopsia, ya, pero muchas otras veces quieren que uno les dé el diagnóstico para ellos guiar al paciente. Yo ni siquiera estoy viendo al paciente. Y son cosas que podrían dar un mal resultado. Porque si yo a la colega le hubiera dicho, no, 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 botá esa pelotilla a la basura, botá ese fibroma a la basura, es un fibroma. 4 años de evolución, así es un fibroma. Nada que ver, botalo. Espérense que el caso no termina. Nos hubiéramos perdido, número uno, de... ¿Por qué no me está pintando? Bueno, me dejó de pintar aquí el... Sí, nos hubiéramos perdido del alto grado de displasia que estamos observando acá. Que es un hallazgo súper, súper importante, porque esto en algún punto muy posiblemente se hubiera transformado en cáncer, esa hiperplasia fibrosa. Si ustedes buscan en internet, hay artículos, pero solo como 3 o 4, relatando hiperplasias fibrosas con displasia. Se puede dar. Entonces, el trauma crónico, porque esa lesión claramente el paciente afirma y él sabe que esa lesión la somete a trauma constantemente, especialmente cuando está ansioso.
ese epitelio está siendo constantemente traumatizado por el mismo paciente. ¿Eso qué puede hacer? Facilitar una infección crónica por el virus del papiloma humano. Déjenme ver si ya el lapicito sí. El virus del papiloma humano necesita entrar en la profundidad. Ese es el epitelio. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá, esto más azul, es el epitelio. El virus necesita infectar las células basales para poder generar una infección crónica. Si él infecta células superficiales, muy posiblemente estas células se van a terminar descamando y no va a haber infección, no pasó nada. Entonces, el trauma, la irritación mecánica crónica, de cierta forma podría hacernos pensar que puede darle facilidad de entrada a virus oncogénicos, a oncovirus, o incluso a los carcinógenos de tabaco, del alcohol. Puede generar facilidad de entrada. Bien, pero el cuento no termina ahí. Eh, a mí me sorprendió mucho este caso. Me gustó mucho, me interesó mucho. Entonces le dije a la colega que yo quería ir a conocer al paciente, quería ver cómo estaba la lengua, porque no sabía si alrededor de la hiperplasia fibrosa había eritroplasia, habían signos de displasia visibles clínicamente. Y no, la lengua estaba sanando perfectamente, pero en la valoración clínica, en la región del trígono retromolar, observamos esta lesión crateriforme, que de hecho uno pasa el dedo y se sentía indurada, igual de 4 milímetros de diámetro, una lesión pequeñísima. Pasamos gasa y comienza a sangrar de forma espontánea, eso no es normal. Nuevamente le preguntamos al paciente, ¿usted se había notado esa lesión? Y él comenta, sí, ahí me muerdo también, ¿ya? Si nos ponemos a observar clínicamente, se ve un poco grisáceo. Eso no es una leucoplasia, ahí no hay lesión potencialmente maligna. Eso es un poco grisáceo, es un poquito como de fricción. Una leucoplasia, recordemos, la lesión elemental es una placa, y de hecho eso lo dice en la descripción de la leucoplasia, placa blanca. Leucoplaquia viene de placa blanca. Y la placa es esto, es una leve elevación de la superficie, pero la lesión es mucho más larga que esa leve elevación, es una placa, ¿ya? Ahí no hay placa, ahí no hay elevación, es simplemente un tono un poquito grisáceo, no hay leucoplasia, simplemente un cráter donde ya ahí se estaba desarrollando el cáncer, ya ahí había cáncer. Finalmente fue operado en oncología, el paciente está bien, estaba a milímetros invadiendo, o sea, fue microinvasor, pero por dicha. Entonces, la moraleja de la historia para mí y para todos ustedes, cualquier tejido atípico, anormal que estemos retirando de cavidad oral, tiene, pero tiene que ser estudiado al microscopio. Vuelvo a repetir, posiblemente yo en la vida vuelva a enfrentarme o a ver una hiperplasia fibrosa llena de displasia asociada al virus del papiloma humano. Puede que no lo vuelva a ver en la vida, pero ¿qué responsabilidad me otorga este caso a mí de enseñanza? A decirles a ustedes que por favor sean éticos. Cualquier tejido que ustedes extirpen de cavidad oral, que sea anormal, que no sea normal. O sea, si usted está haciendo no sé, un colgajo y sacan así se me olvidó la palabra, un injerto, y ocupan un poquito, ocupan botar parte del injerto y lo botan, eso es tejido normal, ¿ya? Pero si hay una lesión evidente, no la pueden botar a la basura. Si el paciente no quiere someterlo al estudio histopatológico por X o Y razón, que firme en el expediente, que firme que él se está negando al estudio, al análisis histopatológico. Pero sí, dejemos de pensar en el cáncer como el gran tumor que está aquejando al paciente. Comencemos a pensar en cáncer, en lesiones pequeñas. Ya sabemos, conocemos las leucoplasias, conocemos las eritroplasias, conocemos el líquen plano, que el líquen plano, bueno, es controversial. Conocemos la leucoplasia verrucosa proliferativa, conocemos la queilitis actínica, son lesiones potencialmente malignas, pero también lesiones que puedan ser lógicamente asociadas a esos traumas, que el paciente, usted se ha notado esa lesión, si yo me muerdo, deje de morderse, no es nada, no, ahí ya hay una alteración. Y sí está bien, digámosle al paciente, digamos que el paciente llegó solo con esa lesión, sin la hiperplasia fibrosa.
¿Usted se había notado esa lesión? Sí. Bueno, vea, deje de morderse. Le voy a mandar ácido hialurónico, lo que ustedes quieran enviarle, que ahorita hay tantos geles y tantas cosas. Le voy a enviar ya ácido hialurónico, no sé qué, pero lo veo en 2 semanas. ¿Pero por qué, doctor? Si esto no me duele. Porque esto puede ser una lesión importante y necesito confirmar de que si usted se deja de morder, si quitamos el factor traumático, ese tejido va a sanar. Si en 2 semanas ese tejido está igual o peor, va a biopsia. ¿Pero por qué? ¿Ha escuchado el cáncer de boca? Puede haber cáncer de boca, no lo quiero asustar, no quiero hacerlo pensar a usted que usted tiene cáncer, pero cualquier lesión que no me esté sanando y que perdure a pesar de haber retirado el factor etiológico, amerita biopsia. Leucoplasia, placa blanca, pienso que es candidiasis, le mando nistatina, no funcionó. ¿Para qué le va a enviar? ¿Para qué le vas a enviar 3 frascos más de nistatina? No es una leucoplasia, no es una candidiasis. Las candidiasis tienen que responder a la terapia antifúngica. Si no está respondiendo como debería ser, tengo que reorganizar mi diagnóstico, ¿ya? Pero bueno, me estoy excediendo mucho, 20 minutos. Chao. Listo, hay cualquier duda, cualquier consulta, si ocupan referir a un paciente, lo que sea, estoy a la orden. Recuerde, diagnósticos por WhatsApp no se hacen. Gracias.